estoy metiendo la pata. Por favor, Emma Woodhouse. Emma Woodhouse tiene el momento de tontucia supina con Mrs. Bates. Por Dios, o sea, ya vale, nena, que ya te vas pasando, pero ya llega un punto que venga, para ya, y ahí Mr. Knightley le dice, ya chiquitina, que te has pasado, es decir, ya está bien. Son muy, vamos a decirlo un poquito más amablemente, torpes. Y desde luego, para mí, en el podium de la tontucia ex aequo son Mr. Darcy, porque es que la primera declaración no tiene desperdicio, y Emma Woodhouse, seguidos muy de cerca por el capitán Wentworth. Entonces tenemos esa primera fase en la que los héroes y heroínas de Jane Austen son ¿qué haces? Se equivocan, pero se equivocan, o sea, no es que se equivoquen, es que meten la pata hasta aquí y nos alteran y dicen, ¿y cómo vas a corregir esto? ¿Y ahora qué? ¿Cómo se corrigen estas meteduras de pata, ¿no? Entonces, bueno, por favor, dentro de los héroes y heroínas tenemos la excepción del coronel Brandon, al que yo creo que Jane Austen ha eximido un poco de la idiocia general que le otorga a sus héroes, a los que luego va a convertir en héroes. No es casualidad que estos personajes se conviertan luego en nuestros favoritos, los que nos rindan de admiración, precisamente por cómo van a corregir. Si me permitís que os diga, una de las grandes lecciones que nos da Jane Austen es que no pasa nada por equivocarse. Podemos corregir. La grandeza y la categoría del ser humano no está en no cometer errores, está en comételos, pero corrígelos de una manera elegante. Vuelvo a tirar de la palabra elegancia, porque elegancia es lo que vamos a ver en Mr. Darcy cuando corrige su tremendo... Es que la primera declaración fue para corregir muy bien. Tuvo que hacer mucho. Sabéis que el cerebro necesita 5 cosas positivas por cada una de las que hacemos negativas. Tenemos que decir que Darcy cumplió. Pero bueno, esto lo veremos más adelante. Tenemos un segundo panorama emocional. Perdón, vámonos. Bueno, ya os lo he puesto ahí y luego le daré movimiento. Tenemos un segundo panorama emocional donde están los malos, los buenos y los mejores. Si me vais a permitir, yo sí voy a hablar de los malos. No voy a ser amable. Entonces, Jane Austen era tan poco romántica y tan realista que en sus novelas los malos siempre ganan, como en la vida misma. Es decir, es muy raro. Los seres humanos tenemos muy poca capacidad para enfrentarnos a la gente mala, dejamos que vayan haciendo cosas. Y bueno, yo ahora os voy a definir, fíjate, lo que en psicología hemos definido en los siglos XX y XXI, depende de qué rama de la psicología estemos. Si estamos en la psicología que tira hacia el psicoanálisis, lo conoceríamos como perversión narcisista. Si tiramos a la psicología cognitivo-conductual, lo conoceríamos como psicopatía integrada. El psicópata no es el asesino como Aníbal Lecter, es la persona que os voy a definir ahora. Realmente el 80% de los psicópatas no son asesinos, pero es gente muy dañina. Si yo os empiezo a decir lo que define la psicología actual de qué es la psicopatía integrada o la perversión narcisista, empezad a pensar a la vez que yo voy leyendo. Sujeto con carencias emocionales, alguien profundamente egocéntrico, manipulador, mentiroso y cruel. Locuacidad y encanto superficial. Presentan historias muy improbables, pero convincentes, que les dejan a ellos siempre en un buen lugar. No les importa gran cosa que se evidencien sus historias falsas, porque al final ellos con su desparpajo lo dan la vuelta y otra vez le dan la vuelta a la cabeza a la gente. Hay un egocentrismo y un sentido enorme de su propia valía. Son tan egocéntricos, o sea, el ego de la gente, del perverso narcisista, es tan grande que ni se ve. Tienes que alejarte un poquito para verlo. Tienen la sensación de que todo les está permitido, se creen superiores a los demás, se caracterizan por la falta de remordimiento o sentimiento de culpa, no sienten ninguna preocupación por los efectos de sus conductas. Cuando te están diciendo, ay, lo siento, no lo sienten, lo que siento es que me han pillado, pero sentirlo por ti porque te haya hecho un daño, para nada. No lo admitirán jamás.
encuentran todo tipo de excusas para explicar sus desmanes, son la pera, tienen una retórica de estas que al final es que le dan la vuelta a todo al mundo, tienen falta de empatía, mentirosos y manipuladores, emociones superficiales, con episodios dramáticos de afectividad, no juegan con las mismas reglas que la gente de bien, no quieren a nadie, solamente se quieren a sí mismos y van a su propio interés, suelen ser un parásito, siempre viven a costa de alguna manera de los demás, hacen sentir culpables a todos, o sea, cuando yo lo hago la culpa es tuya, esto conocemos bastante, y normalmente llevan a la gente a situaciones muy límite. Bueno, como ya os lo he puesto, ¿en quién estamos pensando? Mirad, volved a leer Orgullo y Prejuicio. Esto, como lo vais a tener en un libro, por favor, id mirando cómo Jane Austen, de la A a la Z, todo esto está magistralmente explicado. Siglo XVIII, digo XVIII porque Jane Austen no tenía todavía 25 años cuando escribió el primer borrador de Orgullo y Prejuicio. ¡Qué moderna! Si es que todavía, hoy en día somos muy rancios, o tenemos mucho que aprender, y aquí voy otra vez, Inga, creo que tenemos todavía que leer muchas veces Orgullo y Prejuicio hasta que entendamos que es mejor opción Collins que Wickham. Lo siento, pero hasta que no aprendamos esa lectura... A ver, siempre digo de ser los dos únicos hombres en el mundo, luego hay Mr. Darcy, eso con el tal, pero... No, pero es que no hay esa opción porque eres pobre y te mueres, no puede ser, esa no vale, te tienes que casar, en esta época te tienes que casar, o ser Jane Austen y tener unos hermanos que te están apoyando, porque ese contexto fue muy importante. Bueno, pero Jane Austen también nos va a definir, luego estos son los malos, ¿y por qué los definimos los malos? Porque es gente que no hace daño sin querer, hace daño consciente de lo que hacen, no sufren ningún trastorno mental, es un perfil de conducta y además no solamente no les importa el daño que hacen, sino que si lo pueden provocar, lo provocan, saben que lo están haciendo daño y muchos de ellos incluso disfrutan con ello. La sensación de poder, porque además sé que te voy a engañar y le voy a dar la vuelta, es alucinante. Yo, como en mi profesión, me he cruzado con muchos personajes, hombres y mujeres, porque claro, Jane Austen, que también nadie puede decir que sea feminista o machista, porque Jane Austen nos pone a hombres y mujeres, es decir, no hay diferencias, si la gente es mala, y tenemos a Lady Susan, o también tenemos a los ejemplos de Henry y Mary Crawford, que les da igual el daño que están haciendo. Incluso Henry Crawford sabe el daño tremendo que va a provocar a las hermanas Bertram. Y lo hace, le da igual, le da exactamente igual. Bueno, no tiene ningún trastorno mental, ¿eh? Entonces, esto es importante saberlo. Jane Austen luego nos lleva, tenemos a los buenos, pero bueno, los buenos, Jane Austen tiene los buenos, pero también tiene los mejores. Y tenemos aquí una serie de personajes que, a ver, analizadlo objetivamente. Pasan como con una especie de encefalograma plano por las novelas de Jane Austen, porque decidme de verdad qué hacen Jane Bennet y el señor Bingley para su historia de amor. Que alguien me explique si hacen algo. Nada. Jane Austen lo que hace es, a los buenos, de pronto dice, bueno, como yo soy la narradora, me saco un ramillete de flores del bastón mágico y ¡ala! ¡Pum! Ha salido bien la parejita, son buenos, venga, vamos a darles algo bueno, porque estos personajes buenos, a ver, tenemos a los malos son muy fríos emocionalmente, la gente mala, es muy rígida emocionalmente hablando. Los malos lo que nos sirven es para que los mejores en las novelas de Jane Austen choquen contra ello y todo lo que hay de superficial en esos personajes se va a hacer añicos. Si os fijáis, siempre es el encuentro de estos personajes con los malos los que les hace romperse y luego recuperarse para convertirse en eso que admiramos tanto. Ese es el rol de los malos en las novelas de Jane Austen. Tenemos a los buenos, estos... ¿Qué pasa con ellos? Pero los buenos tienen también la función, nos van dando como el andamiaje, es buena gente, buenos principios, pues
Lizzie se desahoga con su hermana, es decir, el coronel Fitzwilliam pues nos va a dar un poco de información, es gente buena, no me pasa nada especial, pero nos van dando la estructura, el andamiaje, que va a permitir que los mejores, cuando se chocan contra los malos, tengan donde agarrarse, pero todavía les queda hacer algo más. Pero realmente, aquí Jane, como sí que penita que se ha ido Mr. Bingley, pero Bingley, hasta que Darcy no dice, ala, venga, tienes mi visto bueno, aquí no pasa nada, y si no llega a ser por ese toque de magia, pues no se habrían casado. Tenemos también, a ver, otra parejita de estas de encefalograma plano. Decidme de verdad qué hacen estos dos para acabar casándose. A ver, yo creo que Elinor no se cree su suerte cuando aparece Edward y dice que es que mi prometida se ha ido con mi hermano. Y claro, recordamos la escena de Emma Thompson con esos hipidos que era como, ay, por favor, que pare ya. Pero que claro, no me lo puede, o sea, qué suerte he tenido, o sea, pero es un golpe de suerte realmente ya que ha hecho para tener a su amado cerca de ella. Y él que no, que yo con la prometida, pero chico, que te estás equivocando, no, porque ya en palabra, ojo, a veces hay que saber también, donde digo Diego, porque nos podemos equivocar, pero él se la mantuvo, no la enmendó, pero Jane Austen dijo, venga, golpecito de suerte por aquí, y de pronto se saca de la manga Jane Austen, que resulta que Lucy Steele se ha prometido secretamente con el hermano al que han dejado heredero, porque a este le habían desheredado, porque se iba a casar con ella, o sea, qué lío, ¿eh? Pero tenemos vía libre para que ellos dos se casen. Pero no han hecho nada por su historia de amor. ¿Qué han hecho? Tener suerte, porque otra cosa no han hecho. ¿Esto de dónde sale? Es decir, como de pronto en la novela tenemos a Frank Churchill que se va a casar con Jane Fairfax. O sea, esto es realmente pues alucinante, ¿no? Es abracadabra y os pongo una parejita que bueno, que aquí va a dar bien. Ahora, también os digo, si no llega a ser por el factor suerte, que en ese momento se muere la tía de Frank Churchill apuntaba a maneras de que no sé yo si se iba a haber acabado casando con Jane Fairfax porque iba tirando mucho los tejos por aquí a diestro y siniestro. Era quizá menos serio que los demás. Pero bueno, son parejas que dices, pero ¿y esto? ¿Esto de dónde ha salido? No os digo nada de Harriet Smith y Robert Martin. O sea, Harriet Smith, menos mal, que es, o sea, el ángel de la guarda haciendo horas extras, porque no es uno, son tres los que le propone Emma. Y qué suerte que ninguno cuela. Y al final se casa con Robert Martin. ¡Wow! Pero suerte, porque lo lógico es que se hubiese casado o con uno, o con otro, o con el siguiente. Pero, mira tú qué bien, al final se casa con quien se tiene que casar, con el que era más lógico, con el que probablemente iba a hacer un matrimonio más feliz. Pero realmente Harriet no hace nada. O sea, tuvo la suerte que Robert Martin estuvo ahí y al final le dijo, venga, ya vale, venga, ¿te casas conmigo? Y la otra dijo, pues sí, porque visto lo visto, me parece que mejor contigo. Pero es el factor suerte, no hay ese trabajar por el amor de la persona amada, por ganarme su amor, por quererla bien, por sentirme querido por la persona amada, por realmente valorar a alguien y ir a por esos sentimientos. Entonces, dicho lo cual, a ver, yo voy a leer la frase, es que esta me gusta mucho. Jane Austen reserva la auténtica felicidad no tanto para los buenos, sino para los mejores. Pero para ello han de convertirse en auténticos héroes y heroínas de sus cotidianas vidas y pasar primero por las pruebas de los infiernos de sus propios errores. Jane Austen lo que nos dice es que no hay nada más humillante que enfrentarnos con nuestros propios errores y nada más heroico que corregirlos con elegancia. Realmente lo que Jane Austen nos dice es que no hay vida más excitante que la propia, ni héroes más valiosos que nuestros propios vecinos o que nosotros mismos. Yo os quería explicar ahora, porque no es porque lo diga yo, y esta sería la segunda parte de por qué no se enamora Mr. Darcy, os lo quiero explicar técnicamente. Se ha dicho de Jane Austen, y sobre todo de la escena de la primera declaración de Orgullo y Prejuicio, que es realmente una de las escenas geniales de la literatura universal. Y yo os voy a explicar desde la psicología dónde está la genialidad, porque yo de verdad alucino, es que no lo sé decir de otra manera, es de una perfección.
todo lo que damos ahora en los cursos de asertividad, de cómo hay que tener una comunicación asertiva, gestión correcta de las emociones, identificarlas y corregirlas, todo esto está perfectamente plasmado en la primera declaración de Orgullo y Prejuicio. ¿Me vas a permitir? Voy a ir un poquito, como os decía, lo que hacemos en psicología es que abrimos con el microscopio mucho una situación porque vamos analizando. Entonces, imaginaros, vamos a contextualizar, Lizzie está que trina porque se acaba de enterar por el capitán Fitzwilliam que el señor Darcy, que ya le caía un poco gordo, ha sido el culpable de que su hermana no se haya podido casar con Bingley. Está hasta el moño de la señora Rosings, de Lady Catherine de Bourgh, no quiere ir a Rosings a tomar el té, está en casa de su amiga Charlotte, y le dice a Charlotte, mira, tú di que me duele la cabeza, que yo me quedo en casa porque no me apetece nada estar con esta gente. Y estaba tan tranquilita ella escribiendo a su hermana, de repente, sorpresa, aparece Mr. Darcy. Entonces se vio inesperadamente sorprendida. Bien. Es el mismo Darcy en persona y ella está en esa situación. ¿Y cómo llega Mr. Darcy? Mr. Darcy es una cafetera en ebullición, es decir, él ha estado ahí, que la quiero, pero que no, que hay que ver, que la posición, que tal, pero... y encima no viene a tomar el té, o sea, que se me escapa, voy corriendo, eso sí, muy compuesto, pero que voy, por dentro, y ahí está, y entonces llega, bueno, luego os voy a poner la escena, por cierto, que nadie ha hablado de la versión de 1980, que yo soy la defensora a ultranza de esta versión que me parece la más rigurosa de Orgullo y Prejuicio. Y luego me gustaría, luego vamos a ver, a mí me parece fabulosa, desde luego Lizzie Bennet es superior y la vamos a ver luego. Entonces, bueno, pues él llega, como ya sabemos que ya le dijo a Lizzie tocando el piano que usted ha practicado poco, pues se le va a notar, aquí se le va a notar sobre todo que ha practicado poco. Y entonces llega y él se lanza cual kamikaze a la situación. Luego Lizzie está diciendo esto de que me va a hablar. Yo sé que le caigo gorda, ya lo dijo, ahí en Netherfield, pues encima soy poco fina, pues nada, ¿qué me va a decir? Y coge Mr. Darcy, se lanza y comienza el salto, o yo no sé si casi decir el asalto. Pero aquí Mr. Darcy iba un poco, venga, salto al vacío, pero llevo dos paracaídas. Uno se llama dinero y otro posición social, así que creo que voy bastante bien, puedo saltar. Vamos a ver si puede saltar, a ver qué es lo que pasa. Entonces, perdón, le dice, he luchado en vano sin resultado, no reprimiré por más tiempo mis sentimientos. Le ruego que me permita decirle cuán ardientemente la admiro y la amo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué está ocurriendo aquí? Entonces, Darcy, fijaros que cuando os dije, hay tontos muy tontos. Y los tontos que a lo mejor nos dice Jane Austen no son tan tontos, porque resulta que Lizzie se queda pasmada y Darcy actúa como uno de los tontos oficiales de Orgullo y Prejuicio, Collins, y dice, esto es que puedo seguir. Igualitos, los dos, Collins y Darcy, y va, toma y sigue. Y entonces empieza realmente, la verdad es que estando como una cafetera no necesitaba más estímulos para seguir hablando, o sea que... y le empieza a decir que tenía mucha tensión y os voy a decir una cosa, si en esa tensión que tenía Darcy hiciera como hacemos las mujeres, ¿sabéis la diferencia entre cerebro masculino y femenino? Como los hombres no hablan, no cuentan las cosas porque sus cosas son sus cosas y para qué se van a contar, él coge con esa tensión, si hubiese tenido una buena amiga, un buen amigo, hubiese dicho, hay que ver, fíjate, la inferioridad de condiciones, hay que ver su madre que petarda, y hubiese llegado a esta escena un poquito más relajado y habría pensado más. Pero como no habla, toda la tensión la lleva dentro y ¡ala, pumba! Allá que va. Y se lo suelta a ella. Bueno, bien. Y le empieza a decir todas estas barbaridades de que la he querido en contra de mi posición, de que usted... Vamos, hombre, si es que no sé yo ni cómo la quiero, pero vamos, que la quiero. Y dice, bueno, pues ella escucha y atención, o sea... Ni en sus más disparatadas elucubraciones podría Darcy esperarse la que le venía encima, o que le viene una buena, o sea, que le viene una buena.
Pero también tenemos que agradecerle que facilitara a Lisi, que nos va a dar, ahora empieza una escena modélica de arriba a abajo de comunicación asertiva. A ver, estos palabras que nos inventamos los psicólogos, asertividad es ser capaz de explicar lo que sentimos, lo que pensamos de una manera que no resulte ofensiva, es decir, desde nuestro yo. Y aquí, para esto yo tengo aquí la pizarra, porque como tengo que explicaros. A ver, en psicología cuando decimos esto es una persona y esto es otra persona. Entonces, las reglas de asertividad consisten primero en hablar desde el yo. Es decir, cuando yo hablo de mi opinión del mundo, siempre tengo que hablar desde mí. Un error que se comete es que siempre hablamos desde el tú. Entonces, enseñamos a que no, que tienes que hablar desde el yo. No hay que insultar, porque cuando estoy insultando, estoy agrediendo, no estoy comunicando. Ni tampoco, o estoy ofendiendo, ni tampoco hay que chillar, porque cuando estoy chillando, estoy agrediendo. Nada de esto es una comunicación asertiva. Luego las reglas básicas son hablar desde el yo, no ofender, no agredir. Cuando yo quiero empezar a decir algo, primero tengo que analizar qué voy a decir, para qué lo voy a decir, cómo lo voy a decir, cuándo lo voy a decir. Vamos, Darcy no tenía ni idea. Darcy no lo hace nada bien. Cuando voy a hablar, tengo que hacer una descripción de lo que ocurre. Después tengo que decir lo que yo pienso o siento. Y después tengo que decir lo que quiero o deseo. Y para eso yo no tengo que ofender a nadie. Hablo desde mí. Bueno, pues quedaros con esto, porque vamos a ir viendo en toda esta escena, la perfección de la comunicación asertiva. Otra cosa os voy a decir, que uno comunique bien sus sentimientos y sus pensamientos no quiere decir que tenga razón. Me puedo estar equivocando, puedo corregir, pero por lo menos no estoy ofendiendo. No lo hago todavía todo mucho más difícil. Entonces, Lisi, que es muy asertiva, escucha esto, está alucinada, y le dice, me parece que es esta foto, o sea, está muy modosita, tiene buen temple, etc. Y le dice, vamos, os voy a ir desmenuzando. Descripción. Supongo que en casos como este es la costumbre establecida expresar algún tipo de agradecimiento por los sentimientos expresados, incluso si no pueden retornarse de la misma manera. Es natural sentir cierto agradecimiento, y si yo pudiera sentir gratitud, ahora mismo le daría las gracias. Descripción. Ahora va a decir lo que piensa o siente, pero no puedo. Nunca he deseado su buena opinión, y de hecho, usted la ha expresado bastante a regañadientes. Lamento haber ocasionado daño a alguien. Y ahora dice lo que quiere. Sin embargo, ha sido algo que ha ocurrido inconscientemente, y espero que su duración sea breve. Los sentimientos que me dice que han prevenido durante mucho tiempo el reconocimiento de su estima no encontrarán ahora mucha dificultad en sobreponerse tras esta explicación. Es que lo he hecho tan bien, que usted ya me entiende, yo le digo que no y ya está. Bueno, es perfecta, de verdad, bueno, pero seguimos, Entonces, es perfecto, claridad, contundencia, no hay insultos, no hay ofensas, pero Darcy nos dice lo siguiente, gestión de la ira. Hay dos supuestos en los que el cerebro activa la emoción de la ira. Uno de ellos, lógicamente, cuando nos agreden, pero otro cuando nuestras expectativas no coinciden con la realidad. Si intentamos sacar una Coca-Cola de la máquina y no sale, nos enfadamos y le empezamos a dar más fuerte. Entonces, Darcy de pronto tiene una expectativa, le voy a decir que se case conmigo, y me dice que sí y ya está, pero se encuentra que le dice que no rotundo. Lógicamente, emocionalmente, se enfada. Ojo que ira no es agresividad, y Jane Austen nos lo demuestra aquí perfecto. Es decir, una cosa es que él se sienta dolido, pero vamos a ver qué es lo que hace. O sea, incluso dentro de todo esto se sigue manteniendo el temple. Nos dice Jane Austen, que nos lo explica muy bien, su rostro empalideció por la ira y la alteración de su mente era visible en cada uno de sus rasgos, pero no en la conducta. Él podía haber dicho, pues anda, pues ya te vale. A ver, imaginaros esto escrito por otro autor.
Habría empezado una serie de barbaridades que no nos valen y que tanto daño, lo comentamos ayer, están haciendo a la juventud. Venga, ahora te suelto 4 frescas o te soy agresivo contigo, pero luego nos reconciliamos y ya está. Jane Austen es anti eso, es de esa manera no. Así sí, y de hecho que se haga así es lo que permite que luego se pueda hacer mejor en la segunda declaración. Él estaba luchando por aparentar tranquilidad y no abrió sus labios hasta que le pareció que lo había conseguido. Otra lección de asertividad, autocontrol. Jane Austen en todas sus novelas es autocontrol, gestión eficaz de las emociones. Estamos ante un hombre apasionado, realmente, pero un hombre apasionado no quiere decir un hombre descontrolado por las emociones, tiene que controlarlas. Y entonces ahora nos va a dar Darcy su lección de asertividad. Descripción. Y esto es todo lo que voy a tener el honor de recibir como respuesta. Fíjate, no se mete con ella. Dice, esto, esa reflexión de acá, es todo lo que voy a tener el honor de recibir como respuesta. Y expresa lo que desea. Quizás podría desear ser informado por qué, con tan poca intención de ser educada, me está rechazando, aunque en realidad no tiene apenas importancia. Aquí ha metido un poquito la pata, porque le ha dicho, un poquito mal educada sí que eres, ¿no? Claro, pero viene Lizzie, que es muy asertiva, y entonces nos da la siguiente lección de asertividad. Va a expresar lo que ella piensa o siente. Yo podría también decirle por qué, con un deseo tan evidente de ofenderme e insultarme, opta por decirme, es decir, usted elige decirme, que le he gustado en contra de su voluntad, en contra de su sentido común e incluso en contra de su carácter. ¿No habría sido argumento suficiente para falta de educación si es que en algún momento he llegado a ser maleducada? Y ahora Lizzie dice lo que desea. En este caso va a utilizar una figura literaria, la pregunta retórica, por no acusarle directamente, pero le dice, ¿cree acaso que cualquier consideración habría podido tentarme para aceptar al hombre que ha sido causante de arruinar, quizás para siempre, la felicidad de una hermana profundamente querida? Realmente ahora Darcy va a empezar a utilizar otro elemento básico de la comunicación eficaz o asertiva, que es la escucha activa. Es impresionante cómo Darcy, en el estado en el que está y en la situación en la que está, va a ejercitar la escucha activa de todo lo que le está diciendo Lizzie. Fíjate, nos dice Jane Austen, Darcy la escuchaba sin intentar interrumpirla mientras ella seguía. ¿En qué novelas pasa esto? Yo esto lo he visto en Jane Austen, en poquitas más. Y entonces Lizzie vuelve a hablar. Habla desde el yo. Tengo todos los motivos del mundo para pensar mal de usted. ¿Te gustará oírlo o no? Es mi opinión. Descripción. No hay ninguna razón que pueda excusar la participación tan injusta y egoísta que tuvo en este asunto. Y expresa lo que desea. No se atreverá a negar que ha sido el agente principal, por no decir el único, encargado de separarlos. Bien. Aunque podemos ahora discrepar de la respuesta que le va a dar Darcy, sigue siendo una obra maestra de asertividad. Esta escena es genial, de verdad. Leedla palabra por palabra. Darcy, o sea, imaginar la tensión, y el lector está en esa tensión y dice, uy, yo lo que le habría dicho, oh. Y sin embargo Jane nos dice, no, mira lo que va pasando. Esto es muy importante. Darcy sigue hablando desde el yo. No tengo ningún deseo de negar que hice todo lo que estuvo en mi mano para separar a mi amigo de su hermana, ni tampoco que me alegré del éxito de mi operación. He sido más amable con él que conmigo mismo. Chico, ya te vale. Entonces, bueno, podemos ver que se puede ser arrogante y prepotente a la vez que se es asertivo, pero bueno, eso es un error, no es comunicación ineficaz. Pero Darcy no quiere hablar de Wickham porque ya Lizzie le empieza a hablar de Wickham, y esta escena no sería aún más magistral porque es que va increciendo hasta el final, que es lo que tiene de grandioso esta escena. Darcy ha tenido tiempo de escuchar activamente a Lizzie y para reflexionar. Se coloca en su sitio y le dice, así que esta es la opinión que usted tiene de mí. Mis fallos, de acuerdo con estas consideraciones, son realmente graves. Pero vamos a ver, el pobre Darcy, que es humano y está como una cafetera,
entra en un bucle, a que esto nos suena a todos, de que te pones ahí como don R que R y entonces ya es la tensión, me ha salido todo mal, no me acepta ni nada y ahora sí que empiezo a meter la pata pero hasta el fondo. Porque podría haberse pasado por alto todas estas consideraciones y ahora comete el error de empezar a hablar desde el tú. Si su orgullo no se hubiera visto herido por mi sincera confesión de los escrúpulos que durante mucho tiempo habían evitado que me hiciera ninguna ilusión. Este es el momento en el que Darcy se gana la merecida lugar en el podium de la tontucia supina. Pero Lizzie, de nuevo muy asertivamente, dice, ¿pero qué dice? ¿Pero usted qué dice de mí? De mí hablo yo si no le importa. Entonces, señor Darcy, usted se está equivocando. Vuélvase a su sitio, por favor, que ahora yo le voy a explicar lo que me pasa. No usted va a explicar lo que me pasa a mí, yo se lo voy a decir. Y le dice, esperad, perdónate. Le dice, se equivoca, señor Darcy, al suponer que la manera que usted se ha declarado podría haberme afectado de alguna manera, cuando en realidad, y aquí Lizzie se nos pone chula, no era de Madrid, pero como si lo fuera, cuando en realidad no ha hecho más que evitarme la preocupación que pudiera haber sentido por tener que rechazarle si su comportamiento hubiera sido más caballeroso. ¡Pah! Toma ya, ninguna forma en que usted me hubiera ofrecido su mano me habría inclinado a aceptarla. Y eso es lo que Lizzie piensa, no lo que dice, no, porque usted está herida, porque su orgullo. Le dice, no, se equivoca, si usted me ha hecho un favor, me lo ha dicho tan mal que ya no me tengo ni que preocupar. Perfecto, muy bien. Entonces, ya le empieza a decir, de nuevo, en un ejercicio de asertividad, es que es magistral. Claro, Lizzie también está un poco que me estás tocando las narices, pero yo te lo voy a decir muy asertivamente, ¿eh? Descripción. Desde el principio, casi podría decir que desde el primer momento en que le conocí, sus modales que me impresionaron de tal manera que me convencieron de su soberbia, de su vanidad y de su desdén egoísta por los sentimientos de otros, descripción, ahora digo lo que pienso o siento, fundamentaron la falta de aprobación que sentía por usted y los sucesos que han ocurrido posteriormente no han hecho más que confirmar esa aversión hasta hacerla inamovible. Y ahora lo que deseo. Apenas había pasado un mes desde que le conocí y ya sentía que sería usted el último hombre que podría convencerme para que me casara con él. Es que Darcy, ¿quién te manda? O sea, que tú, cuando te tiraste en paracaídas ya, en fin. Pero sigue siendo magistral la escena. ¿Qué le contesta Darcy? Ya ha dicho suficiente. Comprendo perfectamente sus sentimientos. Y ahora tan solo me queda sentirme avergonzado de los míos. Discúlpeme por haberle robado tanto tiempo y le ruego acepte mis mejores deseos para su salud y felicidad. Yo no tengo palabras, me ocurre cuando estoy ante una obra de arte. No sé qué decir. Estoy conmovida, es perfecta. Pero además, Jane Austen es tremendamente realista y nos dice ahora qué es lo que pasa, ya se va a dar, si el pobre, ¡ay, qué fracaso! Y Lizzie se queda como, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? ¿Esto qué ha sido? Qué bueno, porque ha sido un asalto, pero muy bien llevado. Y creíamos que lo habíamos visto todo sobre la asertividad. Yo, por ejemplo, a los pacientes, cuando les enseño a ser asertivos, y me dicen, ay, mira, hija, yo no sé si voy a ser capaz de decir esto de esta manera tan así. Y digo, hombre, claro que vas a ser capaz. Y lo mejor de todo es que habrá un momento en que lo hagas con sentido del humor. Y es que Jane Austen también lo tenía. ¿Cómo rematamos esta escena? Con Lizzie, cuando ya se ha sentado, y dice, haber recibido una propuesta de matrimonio del señor Darcy, que hubiera estado enamorado de ella desde hacía tantos meses, tan enamorado como para querer casarse conmigo, es casi increíble, pero muy gratificante. Entonces, pone la guinda en el pastel, es simplemente magistral. Y entonces luego, está tan, técnicamente, tú lo has mencionado antes, si no habláramos inglés y no habláramos nada, simplemente viéramos qué es lo que ocurre en esta escena, lo último que podríamos pensar es que alguien está haciendo una declaración de amor. Técnicamente lo que ha ocurrido es que Darcy ha humillado a Lizzie. Cuando tú pones a alguien como el chicle de la suela del zapato, ese es un mal lugar para una relación de pareja. Y lo que hace Lizzie es decirle, si yo soy el chicle de la suela del zapato izquierdo, tú vas a ser el chicle de la suela del zapato derecho, y así ya estamos iguales. Y a partir de ahí
viene la parte de la segunda declaración que realmente es prodigiosa. Luego os voy a poner las dos escenas, porque ya Lizzie le dice, bueno, ya no os voy a contar la novela, Darcy hace todo lo que hace, muy discreto, no va dándoselas de nada, o sea, la forma de Darcy de pedir perdón no es, ay chica, venga, perdóname y ya si eso pues ya te olvidas, que es como se suele pedir perdón. Él dice, he hecho daño, mi error ha hecho daño, callarme todo lo que sabía sobre Wickham ha perjudicado no solamente a una chica joven como mi hermana, sino a toda una familia. Tengo que corregirlo. La gente que pide perdón de verdad no va diciendo, ay, eso me perdonas. No, soy consciente de dónde he hecho daño, lo corrijo y además no voy encima luego a cobrármelo. En la segunda declaración de Darcy, sabiendo todo lo que ha hecho, no la chantajea. No dice, nena, con todo lo que he hecho por ti, ahora sí que me vas a aceptar. Fijaros qué grandeza que le dice, es usted demasiado generosa como para jugar conmigo. Si sus sentimientos son los mismos que el pasado mes de abril, dígamelo sin tardanza. Mi afecto y mis deseos no han cambiado, pero una palabra suya hará que guarde silencio sobre este asunto para siempre. ¿Qué le está dando Darcy a Lizzie en ese momento? ¿Qué le está dando? Libertad. La está permitiendo que ella elija desde ella misma, que le elija a él, porque él la ha elegido a ella. Ahí sí que podemos hablar de una relación afectiva sana. Ahí ya estamos bien. Y es el contexto idóneo. Fijaros, yo quería deciros, bueno, luego dicen que se le enseñó de pequeño lo que era correcto, pero no a corregir su conducta, que es lo que decíamos antes de que uno no es como es, sino como aprende a ser. Yo ya estoy fundida con esta escena, pero todavía queda algo. Me mostraste, y esto va para las chicas, me mostraste lo insuficientes que eran todas mis pretensiones para agradar a una mujer que merecía ser amada. Una de las entradas más leídas en mi blog es la de ¿por qué no se enamora Mr. Darcy? Por eso lo quería poner en esta ponencia, no puedo hablar de todo. Pero realmente yo lo que quiero decir, no nos enamora Mr. Darcy, no sabemos nada de Mr. Darcy ni cómo era físicamente. En la escena de Orgullo y Prejuicio de 1995 nos enamoramos de Colin Firth, pero no de Mr. Darcy, porque ese no es Mr. Darcy. Realmente, y quiero que os llevéis esto a casa, no nos enamoramos de Mr. Darcy, el personaje. Nos enamoramos de lo que significa Mr. Darcy, que significa libertad, significa amor, significa generosidad, significa cuidado. Y todo eso es lo que nos enamora. Cuando nos preguntamos por qué nos enamora desde Mr. Darcy, desde la psicología, os diría por todo lo que significa Mr. Darcy, no por el personaje. Entonces, bueno, estamos hablando de emociones, de cómo se gestionan. Esta escena es genial de la literatura universal, porque estoy yendo para atrás. Bueno, ¿qué os digo? Que es una, y quiero acabar como empieza ella, es una verdad universalmente reconocida, que Jane Austen es simplemente universal. Y ya está. En toda la novela y las palabras, porque su orgullo no le permite. Entonces aquí el exceso de verborrea es lo que realmente le pierde. Quizá él mismo necesita explicárselo. No tanto a ella como explicárselo a él mismo, porque la quiere en contra de sus deseos, de tal. Entonces ahí es lo que la pierde, porque creo que si se hubiera quedado en lo que mucho que la amo y que la admiro, o que la admiro y que la amo, hubiera sido una declaración perfecta. Y en la segunda declaración también hay un momento en que le demuestra respeto, no solo amor y admiración, sí, respeto, y además necesita respeto y además le permite la posibilidad de elegir, que es lo que has contado tú. O sea, que creo que la perfección hubiera sido unir las dos, la primera parte de la primera y la segunda, que ya fue. Pero yo creo que fue ese exceso, que además no era su manera de actuar habitual. Eso es lo sorprendente. Claro, pero bueno, es que nosotros tenemos aquí un debate con Darcy. Quiero presentaros a Victoria Austen, administradora del foro, al que os recomiendo que entréis todos porque es genial. Entonces, o bueno, moderadora del foro. A ver, es verdad, pero no habría sido perfecto.
porque la perfección no es un límite. Siempre, o sea, ser perfecto sería muy limitado, no habría dicho nada. Lo mejor en la vida no es la perfección, es la superación ilimitada. Entonces, ¿qué ocurre? Que Jane Austen tiene que hacer que Darcy se equivoque mucho, mucho, para convertirse él mismo en su propio héroe, para que despierte nuestra admiración, porque es muy difícil corregir. Además, en el estatus que está él, que no tiene por qué complacer a nadie, y lo hace. Y eso es lo que nos conmueve a todos, esa es la gran lección que aprendemos todos. O sea, que no tiene nada que aprender, que podía pasar de todo, ha metido la pata, pero bien lo reconoce y es muy elegante cuando corrige. Realmente, cuando hablo de elegancia de la conducta, de arte en la conducta, es de esto de lo que estoy hablando. No hay chantaje, aquí nadie pone la rodilla en el suelo, ni cuánto te quiero, ni te como la oreja, como decimos ahora, te voy a decir un montón de cosas divinas y maravillosas para que te doy a la vanidad, que Jane Austen también era muy de ojo, ¿nos conquistan por la vanidad o realmente por la calidad de los afectos? Entonces creo que, fíjate, los que hemos dicho que son nuestros grandes héroes, son los que han mostrado las imperfecciones, las meteduras de pata más descomunales, porque corregir eso es muy difícil, y si lo hacen, igual que compartían el podio de la tontucia, pues ahora resulta que comparten el podio de ser los personajes más admirados de la literatura universal. Entonces, si no se hubiese equivocado, o sea, realmente es perfecto que lo haya hecho así, porque le permite a Mr. Darcy y a Lizzie corregir y superarse hasta el infinito. Entonces, todo nos permite seguir leyendo la novela, que si no se hubieran terminado en la primera declaración, evidentemente. Y haciendo secuelas, ¿te cuentas? Se hubiera Pero bueno, quedado en nada sí. la novela, claro. Sí, sí, dime. Al hilo ya de lo que estés comentando, claro, me parece que después de esta primera declaración, parece que una de las fuerzas que impelen a Darcy, ya para empezar a actuar, es realmente el sentirse torturado. O sea, ya lo de casarse ya queda en un segundo plano. Lo que le tortura ya a Darcy es saber que no tiene la aprobación de Lizzie. ¿Y qué le hace eso? Que le humilla. Claro. O sea, realmente lo que decíamos, esto es toda una escena de humillación de él hacia ella y de él consigo mismo. Es decir, porque Lizzie no humilla a Darcy, pero Darcy se siente humillado por la valoración que hace Lizzie de él. Luego, es lo que os decía, uno es el chicle del zapato izquierdo y el otro el del derecho, por distintas razones, pero ahí están al mismo nivel. Bien, porque desde el mismo nivel luego podemos llegar al otro mismo nivel, que es bueno. Pero efectivamente, ahí donde le pega a Lizzie es en la vanidad completamente. Le da ¿cómo se llaman estos golpes de boxeo de KO? Lo deja KO. Sí. Dime. Bueno, dos cosas. Primero, por un lado, dentro de esto yo creo que a lo mejor sale la novela. O sea, lo que impacta es que Lizzie es la primera persona que le hace ver cómo es, en realidad. Porque hasta entonces todo el mundo, digamos, agacha la cabeza, acepta y dice la primera que le lleva la contraria y dice, mira, esto es lo que yo veo de ti. Y como él tiene la suficiente elegancia, sentido común, etcétera, lo acepta y dice, tienes razón. Y entonces te rectifico lo que yo creo que no tienes razón y pues te escribo la carta diciendo, esto no es cierto, pero como sí tienes razón en mil cosas, cambio la manera de ser y por eso en ese momento se ve. Esa es la reacción. Y luego, volviendo un poquito atrás, has comentado el tema de cómo parece que un golpe de suerte, ¿no?, es el matrimonio de los buenos, incluso algunos de los mejores. Hay autores que quieren moralizar. Yo creo que Jane Austen no quiere moralizar, pero ya muestra lo que piensa que es bueno. Entonces, podría ser que ese golpe de suerte es como el premio. A ver, como eres bueno, o sea, los malos tendrán su castigo, ¿no?, que será pues cargar sus defectos, ¿no? Y los buenos tienen un premio, pues que la buena suerte, la providencia, quien sea, al final te va a compensar por lo bueno que eres con un premio. Podría hacer eso. Pero fíjate, eso es lo menos realista de las novelas de Austen, porque eso no ocurre. En realidad, te lo digo por la experiencia, a mí la gente cuando viene a la consulta me dice, no, pues yo querría ese amor, pues chico conoce chica, nos caemos bien, va todo sobre ruedas, no discutimos nunca, Jane y Bingley. Es decir, todo súper guay, todo fácil y qué bien. Nos molestan mucho las dificultades, porque nos ponen a prueba a nosotros mismos, tenemos que trabajar mucho, tenemos que romper nuestros esquemas. Realmente creo que esos matrimonios están bien, son muy chulis. Creo que a Jane Austen le sirven para dar el andamiaje ese que necesitan los personajes principales,
pero no son nada realistas, ¿eh? Eso casi no ocurre. Como la buena suerte, el golpe de suerte es abracadabra, es rara vez. Jane Austen dice, vale, yo, como soy la autora, pues hago lo que quiero con mis novelas y voy a dar el golpe de suerte. Pero eso es poco realista. Realmente lo más realista es que nos equivoquemos y lo óptimo sería que tuviésemos esa capacidad de corregir, que no siempre lo hacemos. Tenemos que leer mucho a Jane Austen. Y de hecho os quería apuntar, que lo he comentado antes, que el libro que escribí sobre Amor del Bueno, que era sobre relaciones de parejas, visto desde el punto de vista de la psicología, cuando hice el borrador, todos los párrafos estaban introducidos por alguna frase de libros de Jane Austen que eran técnicamente psicología, pero bueno, en ese momento se consideró que mezclar Jane Austen y psicología, que a lo mejor había gente que no lo iba a entender y se quedó ceñido al mundo de la psicología. Pero realmente ese tipo de matrimonios no es el real y que dos personas se ajusten para formar una relación bonita, cómplice, tiene mucho trabajo. Y tiene mucho de colocarme en mi sitio, de respetar, de crecer, de cosas que no nos gustan y hay ese crecimiento. Y realmente esa es la apuesta que hace Jane Austen, de edúcate. Pero Jane Austen cuando habla de educación no habla de contenidos curriculares, habla de conócete, edúcate, crece, que es realmente ser el héroe de tu vida, ¿no? Es lo que... Pero yo quería, bueno, comentar que yo no creo que todos sean los buenos, pero Vinci me parece un pusilánime absoluto. Pues o eso, sea, me parece encefalograma plano. Que no, vamos, que tiene una suerte que te pasa. Y el Churchill es espectacular, vamos, un tipo que está ahí y al final se lleva a la buena de la película, que también es un poquito emocionante. Yo creo que es la vida misma a lo mejor, ¿no? Entonces que son golpes de azar lo que ocurre con estas personas, pero efectivamente no son personajes ni que trabajen por nada excelente ni por nada bueno, ¿no? Sino que les viene dado. Pero aprovechan la corriente. Están ahí, sí. no porque sean los buenos, ¿no? ¿A ti te parece que Persuasión y Emma son, digamos, menos, se habla menos de ellos que de los otros tres, menos redondos, menos completos? Bueno, creo que Persuasión es uno de los favoritos de Jane Austen después de Orgullo y Prejuicio. A mí Persuasión, creo que lo he comentado con la conferencia de la profesora Bradbury, es que hay una frase que además es que creo que no hay que traducirla, la de You pierce my soul, I am half agony, half hope. Es que eso es sublime. De nuevo, tenemos a un capitán Wentworth que tiene 4 bofetadas bien dadas. O sea, cuando está tonteando con Lisa Masruth, te dan ganas de decirle, pero... O sea, además que falta de respeto, o sea, ¿qué haces? Y la otra ahí, tiqui tiqui, tragando toda la escena. Pero esa imperfección, ese enorme error, es el que luego se corrige de una manera preciosa. Jane Austen nos invita a todos, corrige, que no pasa nada, hazlo bien, porque cuando las cosas se hacen bien es cuando viene lo mejor. Persuasión a mí me parece redonda, aunque es una de las novelas que realmente, probablemente Jane Austen no la dio por acabada, a mí me parece muy buena. Y de hecho en las encuestas que yo hago en el blog, está en segundo lugar muy peleada con Sentido y Sensibilidad. Orgullo y Prejuicio gana por goleada, creo que al defecto en McFadyen, pero bueno, o Colin Firth. A mí David Rintoul se lo dejaron, ya es un poco antiguo, pero bueno. Y luego Emma yo creo que Jane Austen se lo pasó súper bien escribiendo Emma. Y a ver, afortunadamente he dicho que Jane Austen no es ni machista ni feminista, o sea, los defectos son ex aequo entre hombres y mujeres y creo que el palmarés de tontucios se los llevan Darcy y Emma, ex aequo, igual que en los malos tenemos ex aequo malos muy malos hombres y mujeres, y en los pusilánimes tenemos muy pusilánimes hombres y mujeres, es decir, es muy equilibrada en explicar los defectos o las debilidades de las personas, tanto en hombres como en mujeres. Y Emma es muy divertida, no es una de las favoritas de Jane Austen, pero a mí me parece también magistral, muy buena. Claro, es que cuando tienes cosas magistrales, las que son muy buenas no parecen tan buenas, pero es que claro, superar esta genialidad es muy complicado.
Y es lo que le pasa a todos los artistas, tienen una obra genial y luego las demás están ahí, pero la genial es la genial. Picasso con el Guernica y lo demás viene detrás. Entonces, bueno. Bueno, también decir que en la encuesta que hice yo, Persuasión quedó segunda por un voto. Estuvo muy cerquita. Yo quería comentar una cosa que me ha parecido muy interesante y defender a cierta pareja que me gusta mucho, que es Frank Churchill y Jane Fairfax, que quedan dejando al margen que Frank Churchill, que a mí no me gusta nada, que sí me gusta la pareja, él no, porque se portó muy mal lo que hizo a Jane estando comprometido con ella y tonteando con Emma, obviamente no estuvo bien, pero me parece curioso que se les considere de los buenos, digamos, comprendo que no son de los mejores, pero en cambio no me parece una pareja que no hayan hecho nada, como por ejemplo Jane y Bingley, que básicamente están empujando los amigos y hermanos por detrás. En cambio yo creo que Jane y Frank son una pareja que ha estado teniendo un compromiso en secreto, se han esperado uno al otro, han pasado, sobre todo Jane más que Frank, que yo creo que Frank no se merece a Jane para nada, pero yo creo que es una pareja que sí que tiene cierta actividad y sobre todo, bueno, quería comentar que es bastante interesante, no sé si alguien lo ha oído antes, es una de las parejas puede que más atrevidas de Jane Austen, porque el año pasado el crítico John Mullan, que lo ha mencionado la doctora Bradbury, comentó que de hecho dice la doctora Bradbury que él habla de cómo Emma tuvo ciertas pistas para decirle lo que estaba pasando realmente. Pues una de las pistas que John Mullan estuvo defendiendo es que él cree que cuando Emma entra en el cuarto y encuentra a Frank Churchill y a Jane Fairfax separados, él defiende que allí había un beso. Porque de hecho, y cita del libro, cuenta Mrs. Bates, deprived of her usual employment, slumbering on one side of the fire, Frank Churchill at a table near her, most giddily occupied with her spectacles, and Jane Fairfax is standing with her back to them, intent on her pianoforte. O sea, está la tía mayor dormida, Emma, y de repente, unas gafas, ¿no? Están mirando las gafas, tío. Entonces, bueno, me apetecía comentar, no sé si a todos habéis oído esta teoría, que bueno, Frank Churchill y Jane Fairfax no son una pareja como los mejores, efectivamente, pero bueno, yo quería defender un poco la actividad que tienen ellos, porque como pareja me parecen, bueno, tienen su revolución, tienen su estar escondidos y tal. Sí, además lo del beso está súper bien, te lo agradezco que lo hayas traído porque es una hipótesis muy, bueno, que probablemente, quizá Jane Austen muy sutilmente lo quiso decir. Está muy bien, por si no lo habéis visto, leeros otra vez ese pasaje. Y bueno, sí, los he puesto en el grupo de los buenos, no son de los malos, pero tampoco son los mejores. Es decir, es más que nada por, de pronto aquí los tenemos y cuando estás leyendo Emma dices, anda, ¿y esto de dónde viene? ¿No? O sea, ¿esto cómo ha ocurrido? Me voy a leer otra vez a ver qué me he perdido, ¿no? Pero él es dañino, ¿eh? Yo que la Jane Fairfax le habría mandado después a por uvas, vamos. Pero hay una diferencia entre Frank Churchill y Wickham o Wilby. Es dañino, es un niño que viene de un entorno como Jane Fairfax, pues muy dado a que vaya a cometer muchos errores. Pero no hay maldad, no hay dolo, no hay intención de hacer daño. Pero no hay intención. Sí, la intención es un poco, no es una intención dañina de psicópata como Wickham, pero sí es quitándole la palabra, Fernando, que muchas veces lo llaman así, es un pisa verde. Bueno, y hacen daño, es verdad, ¿eh? Y hacen daño. Pero es ese daño de, a lo mejor, estamos bailando y pisamos al vecino y porque soy muy patoso y es verdad que te he hecho daño, y otra cosa es, lo de te voy a pisar, te voy a hacer daño y encima cuando te quejes voy a decir, yo no, uy, ha sido el otro. No te disculpemos, puede ser tan estúpido, por ejemplo, Collins es el mejor personaje que es, Sí. igual de estúpido que es. Sí. Sí. Y ahí hay una tendencia como más en todo eso que ellos comentan de los poetas, siempre hablan de los poetas ingleses, y esa sensación de tristeza que se hablaba ayer de persuasión, un poco, me ha acabado bien, pero vamos, podría haber quedado. A mí me da la sensación de que ya tira más hacia esa idea romántica, que como decís, yo veo inglés, pues yo ahí ya veo un poco más como Turner de la Croix, no sé. Como yo soy de Bellas Artes, pues también tiro a la imagen como si que...
esa idea ya más del sentimiento. Mm. Es lo que yo quería... Muy bien, gracias. No sé si a lo mejor estoy haciendo una No, está perfecto, gracias. Yo quería dos cosas. Bueno, agradecerte muchísimo la comparación que has hecho en algunos momentos muy rápido, pero me ha parecido muy sugerente entre cómo presenta ahora la literatura original, las relaciones, ¿no? Y esos diálogos en los que se insultan, se agreden y luego hay unas reconciliaciones súper apasionadas. Y realmente es la idea que damos como de, o en otro momento también que has dicho no se trata de decir muchas cosas bonitas porque aún se imprima la calidad del afecto, ¿no? No halagar tu vanidad, sino la calidad del afecto que vas a tener toda la vida. Porque entonces me ha parecido muy interesante y muy sugerente esa idea de querer bien, ¿no? Que está en Austen, que no encontramos luego en otras. Me ha encantado, quiero darte las gracias. Y luego hacer una cosa sobre los buenos que no son los mejores, pero sobre Jamie Bingley concretamente, pero alguno más también que hablas, que estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, pero que, o sea, no es en contra, sino como añadir algo, ¿no? No puede ser también, pensando en Austen y en sus hermanos, que hay en una familia hermanos más fuertes y hermanos más débiles, digámoslo así, que son buenos, que de puro bueno, ¿sabes? De puro bueno son tontos. A esto nos van a engañar. Bingley, celado por sus hermanas, nunca sale solo, siempre está rodeado, sus hermanas, su cuñado, Darcy, porque todo el internet, como le dejemos solo, ¿no? Él que dice, no, si me gustaría comprar una mansión, pero tampoco sé si voy a, preferiría comprar ya Pemberley, porque tener que hacerla, no, como esta especie de, o un poco a veces también Lady Bertram en Mansfield Park, que es muy guapa, se ha casado con el Lord, tal, y luego está allí, ella en un sofá, que no tiene puertas para levantarse, o sea, esta gente que no es mala, que es buena de hecho, porque es buena, apoya, Lady Bertram menos, pero Jane es muy buena, es el apoyo de Lisa, lo que pasa es que no da más, diríamos, y están como tan cuidados por todos, ¿no? Y uno dice, no es tanto un golpe de suerte, a mí me parece, sino la sobreprotección de los que les rodean, es decir, es que son tan buenos, pero, y nos pasa a todos que conocemos gente tan buena que decimos, a este se lo van a comer, y entonces todos los hermanos rodeándole, y todos están, ¿no? Y como cuidándole muchísimo, y se compra una casa y la acompañamos a firmar, porque decimos, que me lo firman, ¿no? O sea, que un poco así, que sí creo que hay cierto realismo, es verdad que Austen es extremadamente benévola con ellos, que llama la atención, que uno dice, esto no es realista, ¿no? Que tengan estos golpes de suerte. No sé, pero la misma Jane Fairfax, como tan cuidada también por su prima, su tía, es tan excepcional, es tan buena, tiene unas cualidades, ¿no? Pero uno en el fondo piensa, esta pobre mía me la engañan, me la comprometen en secreto y se me queda solterona esperando a que vuelva a él. O sea, que uno, como personas tan buenas que uno ve y entonces son muy protegidas por los que le rodean, y esa buena sociedad también es un poco el trabajo de los mejores, que están cuidando de ellos, ¿no? Porque Lizzie, por encima de ella, siempre pone a su hermana. O sea, cuando rechaza darse la primera declaración, lo principal que tiene contra él, ¿no? Realmente es que es el causante de la infelicidad de... Bueno, no, no lo único, eso fue la guinda al pastel. Arrogancia, pero que no sé cómo decir, que Lizzie cuida a Jane de una forma que Jane no cuida a Lizzie, pero no porque la quiera menos, porque no puede. Es que es más fuerte Lizzie, ¿no? Sí. De todas formas, con el tema de que decías de las relaciones de pareja, lo primero que has apuntado, yo te lo agradezco que lo traigas también, porque es muy importante. Hoy insultamos y ofendemos muy fácilmente y no nos damos cuenta que cerebralmente hablando desde la neurociencia nos va a costar mucho corregir, o sea, equilibrar esa situación. Hay que cuidar más las relaciones. Si uno, no lo he comentado, pero un error que comete tremendamente Darcy es, yo te voy a decir la verdad, que te hace daño, te aguantas. No, perdón, la verdad, cuando el único objetivo que tienes es hacer daño, te la comes, no vale para nada. Hacer daño a la persona que amas, a quien quieres o a quien sea, no está justificado de ninguna manera, que es lo que le dice Lizzie. Si estoy en una relación de pareja, ¿cómo voy a justificar que estoy haciendo daño al otro? Verbalmente, es imposible. Y hoy en día eso se ha tomado muy a la ligera y las relaciones afectivas van cojeando mucho porque los dos miembros de la pareja van dolidos. Quizás siguen juntos, pero se va acumulando mucho dolor, que en muchas ocasiones acaba una separación. Esta pareja puede llegar a la segunda declaración porque en esta primera declaración precisamente se hizo un ejercicio de asertividad. Si se dedican a insultarse mutuamente, ahí te quedas y nunca más. Pero como hubo un respeto profundo a pesar del error que se estaba cometiendo, eso permitió que en la segunda declaración se pudiera corregir perfectamente. Y creo que es una enorme lección que hoy en día, tan modernos, no nos la sabemos y que tenemos que aprenderla. Hay que leer mucho y practicar mucho Jane Austen. Muy bien. He dicho. Bueno, pues yo quiero darle otro aplauso a Mira después de ese coloquio.